Hablabas al final de la primera parte, ya saben que estamos conversando con Paco Panalés acerca de la igualdad o desigualdad entre el hombre y la mujer, y él hablaba al final de la primera parte acerca de la educación que se le da a los jóvenes, por sobre todas las cosas que tendría que ser para que hubiese más igualdad entre ellos y muchísimo menos la desigualdad que existe actualmente. Por eso la primera pregunta es, ¿cuál es la situación de igualdad hoy día entre los más jóvenes? Pues no sé ahora mismo de memoria las cifras, pero sabemos que ha habido un repunte en la violencia machista entre los más jóvenes. Pensábamos que la cuestión de violencia machista era de las generaciones anteriores, pero resulta que las más jóvenes lo están repitiendo y hay como un repunte. Entonces se observan cada vez más relaciones tóxicas entre chicos y chicas, se observa cómo hay más conductas de control apoyadas con las nuevas tecnologías, el WhatsApp, el doble check, etcétera. Y entonces vemos ahí como un repunte. Quizás pueda obedecer a que se ha dejado de trabajar la coeducación, la educación para la igualdad en los sistemas educativos, y habría que volver a potenciarla. Entonces yo diría que a pesar de que los cambios que se han producido en muchos aspectos de los jóvenes, los datos muestran de que hay un repunte en las relaciones tóxicas entre los más jóvenes. Ahora bien, como todos ustedes saben, los que están fuera de fronteras españolas, nosotros grabamos este programa en el hermoso pueblo de Moratalla, en la comarca del noroeste de Murcia. Y aquí también a ustedes les hemos dicho en más de una oportunidad que las intendencias se llaman ayuntamientos. Entonces lo que le queremos preguntar a Paco es qué pueden hacer la cantidad de ayuntamientos que hay aquí, no solo en la comarca del noroeste de Murcia, no solo en Murcia, sino en toda España. ¿Qué pueden hacer esos ayuntamientos para colaborar entonces en que haya igualdad entre el hombre y la mujer? Tenemos una ley de igualdad regional que se aprobó en el 2007, el 4 de abril de 2007, y esa ley de igualdad regional contempla que todos los ayuntamientos de la región de Murcia elaboren y desarrollen un plan de igualdad municipal. Eso es algo que se empezó a hacer hace unos años, pero ahora actualmente hay muchos que no, pues por los recortes, por lo que sea, se ha dejado de hacer o por voluntad política. Entonces yo entiendo que un primer eje de trabajo sería elaborar buenos planes de igualdad municipales, con un buen diagnóstico, no hacerlos porque me lo pide porque sea obligatorio o porque para que la oposición no me critique o para salir del paso. Hacerlo porque tenemos una voluntad de impulsar la igualdad en nuestro municipio, y para ello vamos a hacer un buen diagnóstico, y lo vamos a hacer en las diferentes concejalías, y vamos a ver cómo se invierte el dinero de toda la ciudadanía. En deportes, en juventud, en cultura, etcétera, y ves cómo se puede hacer de manera que sea más equitativa, y también la prevención de violencia de género, etcétera. Por tanto, en mi opinión, los planes de igualdad de empresa que sean impulsados por agentes de igualdad, que es un profesional con un perfil específico formado en la materia, entiendo que es la vía más, digamos, más transformadora que podemos llevar a cabo. Ahora bien, en Dubái o en Abu Dhabi, voy a decir algo que a ustedes a lo mejor les va a extrañar, y creo que sí, que les va a extrañar. Paco, resulta que vas a un gran supermercado, una gran superficie, un mall, como se dice en inglés, y pasa una chica muy bonita a tu lado y le decís un piropo. Pues todos los días salía la foto de ese hombre o ese muchacho joven que le había dicho un piropo a una chica, a una mujer, que iba preso. Resulta que la policía lo agarraba, lo llevaban al sheik de turno, digo de turno,
Porque, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos son 7 emiratos diferentes, cada uno tiene su sheikh diferente, y él le imponía la pena, pero de repente de 3 meses de cárcel y 50 latigazos o 100 latigazos. El ayudante que yo tenía en el equipo que dirigía en Ras Al Khaimah era el que daba latigazos en la cárcel, pero los daba en cuotas, no era que daba, si eran 100 latigazos, los 100 el mismo día, se los daban 10 días, de 10 latigazos por día, en fin, una anécdota. Pero la pregunta es, ¿vos considerás que decirle un piropo a una chica en la calle, un piropo sano, por supuesto, es acoso? Pues si hablamos del acoso, hay un tipo de acoso que se llama acoso callejero, y entonces supongo que habrá diferentes grados. Yo he trabajado la prevención del acoso sexual en institutos, participé en el programa Irene del Instituto de la Mujer en Abarán, y recuerdo que este tema lo estuvimos trabajando en una clase con alumnado de secundaria, y recuerdo que lo pregunté en clase, pregunté a las chicas qué les parecía o si le había ocurrido alguna vez de decirle, por ejemplo, guapa cuando van por la calle. Y hubo una chica que levantó la mano, había varias más, ¿no? Pero una que lo comentó. Entonces le pregunté cómo se sintió. Una chica que levantó la mano porque le habían dicho guapa cuando iba por la calle. Y le pregunté cómo se sintió y me dijo que se sintió un poco nerviosa porque era un coche que pasaba, iban 3 personas y no sabía si iba a parar o no. Entonces pues ella me dijo que se sintió un poco nerviosa. Luego otra chica dijo, bueno, es que si te dicen guapa, pues eso a nadie le amarga un dulce. Y entonces otra chica dice, bueno, pues depende de quién te lo diga, cómo te lo diga, dónde te lo diga, a qué hora, etcétera. Entonces, en realidad es opinar sobre tu cuerpo sin permiso, sobre si eres más guapa, menos guapa, etcétera. Entonces, pues, si estamos seguros que eso le va a agradar, yo puedo pensar que un piropo agradable, pues, sobre todo si es una amiga, alguien conocida, no una desconocida, que no sabe quién es absolutamente, que ahora salgo andando por Moratalla y me encuentro una desconocida, le digo guapa, yo creo que se va a sentir incómoda. Si es una amiga, le digo qué guapa que está, pues lo entiende. Entonces yo creo que si le pregunta, que es ponernos en el lugar de ella. Recuerdo que haciendo el plan de igualdad en una gran empresa de la región de Murcia de transporte, me dijo el jefe de esa empresa, ¿pero qué es acoso sexual? Y yo le comenté, en el momento en que la otra persona se empieza a sentir mal, que se empieza a sentir un poco nerviosa o cohibida, porque hay que generar una buena atmósfera, ¿no? en el ámbito de trabajo. Entonces sí es verdad que se empieza ahora a hablar del acoso callejero, está por un lado las agresiones, que es cuando los tocamientos que ocurren en el metro, etcétera, y luego el acoso, que hay a un grado, que hay diferentes grados, hay unas veces que se llama incluso violaciones verbales, te cogería y te haría esto y te haría lo otro, ¿verdad? Y hablando de América Latina, recomiendo que si alguna oportunidad que pongas de Perú, un programa que se llama Sílvale a tu madre. Es muy divertido. En Perú hay muchos casos de acoso callejero, mujeres que van por la calle y hombres le dicen cosas continuamente y eso les siente incómodas. Y no recuerdo la periodista cómo se llama, hizo una propuesta que era de localizar a hombres que acosaban a mujeres y hablar con sus madres y decirle lo que estaba sucediendo y pedirle participar en el programa. Entonces se le vestía, se la rejuvenecía, se le ponía vestía más sexy, digamos, y pasaban cerca donde estaban sus hijos sin reconocerla y su hijo le decía algún piropo, entonces ella se volvía y entonces el programa iba en torno a eso, ¿no? de cómo desenmascarar a los acosadores sexuales. Entonces yo diría que, personalmente diría que a una desconocida a mí me daría apuro decirle algo porque creo que se puede poner nerviosa. Una desconocida. A una amiga, a alguien que conozco, sí me gustaría decirle qué guapa que estás, o qué elegante te veo, que te estás súper atractiva, sí se lo diría, porque entiende que desde dónde lo digo. Ahora bien, en tu concepto, el vocablo democracia luciría su mejor nombre si en vez de llamarse así se llamara igualdad. Entiendo que son dos cuestiones diferentes, ¿no? Democracia pues es ¿no? el poder del pueblo y igualdad pues, pero deben ir juntos. Entiendo que deben ir juntos, porque a veces la democracia no son igualitarias.
Entonces sí que me gustaría que esos términos se casaran. Que casáramos a la democracia con la igualdad, aunque sean dos mujeres, una boda lesbiana. Democracia, y la igualdad. Y porque las democracias han pecado eso, de no ser igualitarias. Por ejemplo, en las listas electorales. Fue en el 2007 con la ley de igualdad cuando ya se introdujo la cuestión del 60-40 en las listas electorales, por obligación, pero en España y en muchos países europeos se hizo también, porque bien entrado el año 2000 en Europa, las mujeres eran apenas un 15% en los parlamentos de los países. Entonces eso había que empujar un poco, ¿no? Y yo entiendo que la democracia se debe casar con la igualdad y generar mecanismos para que de manera que regulada hombres y mujeres participen por igual en la sociedad. Por ejemplo, en las listas electorales para las elecciones, o por ejemplo en determinados puestos de responsabilidad, que haya una cuota de hombres y mujeres. Ahora bien, el hombre trabaja, pero la mujer también. Pero hay en el calendario un día de la mujer trabajadora, mientras que del hombre, que yo sepa, no. ¿Por qué hay un día de la mujer trabajadora y del hombre no? ¿Y por qué la mujer, yo diría en un 100% de los casos, su salario es menor? Vale. Los días internacionales se hacen para reivindicar una causa, para sensibilizar, para poner sobre la mesa un problema y ver la manera de cómo lo solucionamos. El Día Internacional de la Mujer tiene ese motivo. Sabemos cómo está la situación de la mujer a nivel planetario. Tú has puesto ejemplos en países que has visitado. Entonces es necesario todavía recordar que existe en ese día la situación de las mujeres. La de los hombres comparativamente está en mucha mejor situación. Entonces yo entiendo que no procede poner un Día Internacional de los hombres. Procedería poner el Día Internacional, no sé, de cáncer de próstata, por ejemplo, que es una enfermedad que nos afecta sobre todo a los hombres y que quizás somos poco sensibles a ella y tenemos que estar atentos a partir de una edad. Sí, pero la situación de los hombres no, porque estructuralmente estamos en ventaja. Entiendo que, en mi opinión, no tiene sentido hacer un Día Internacional de los Hombres. Sí, de algunos aspectos que pueden influir en los hombres. Pues los hombres, por ejemplo, tenemos más fracasos escolares que las mujeres. Los hombres, por ejemplo, tenemos más accidentes de tráfico, nos morimos más en accidentes de tráfico que las mujeres. Las cárceles están llenas de hombres. Las muertes por intoxicación aguda de drogas son de hombres. El suicidio es mayor en hombres. La esperanza de vida también. Algo estamos haciendo mal. Quizás también está influyendo un poco la socialización de género en cómo nos estamos desarrollando los hombres. Y entonces yo creo que algunos aspectos de la problemática de los hombres sí que se podía hacer días internacionales, pero no en sí de un hombre, porque en realidad es el privilegiado históricamente en nuestro planeta, digamos. Ahora, hablemos del feminismo, hablemos de las feministas. Estas tratan de alguna manera de imponernos la superioridad de la mujer sobre el hombre. Es un error común el pensar que el feminismo es lo contrario del machismo. Muchas personas tienden a pensar eso, pero no es así. Si hubiera estudiado con más profusión el feminismo en historia, como estudiamos otros ismos, como el socialismo, el comunismo, el liberalismo, sabríamos cuál es el verdadero significado de la palabra feminismo, que es la lucha por la igualdad de mujeres y hombres. Por tanto, una mujer feminista o un hombre feminista no está a favor de que las mujeres estén por encima de los hombres. Simplemente quiere la igualdad de oportunidades y de derechos. La igualdad de oportunidades y de derechos. ¿Qué ocurre? Que en mi opinión muchos hombres se sienten amenazados solamente con pedirle la mitad. Ya ven como una amenaza a su privilegio. Paco, ¿existe o ha existido en tu conocimiento a lo largo de la historia alguna sociedad esencialmente feminista? Bueno, el feminismo es un concepto contemporáneo. Entonces podemos hablar de sociedades feministas pues, en la contemporaneidad, digamos, ¿no? Y actualmente podemos hablar de los países nórdicos, pues Suecia, Noruega, podemos hablar de Islandia. Son países bastante feministas. De hecho, por ejemplo, en países como Suecia, todos los partidos políticos se consideran feministas. El partido político que no se considere feminista pierde votos.
en su ordenamiento jurídico contemplan cuestiones relativas, por ejemplo, al acoso sexual y la agresión sexual, que no están contempladas en otro ordenamiento jurídico, son más avanzados. Entonces yo diría que los países que más se aproximan a un modelo feminista pues son los países nórdicos actualmente. En concreto, los rankings que hacen habitualmente sobre los países más igualitarios, Islandia ha aparecido últimamente como el primero. Ahora bien, si soy feminista, en cualquier lugar, en este caso del mundo occidental, porque en el otro es prácticamente imposible, pero siendo feminista, reitero, ¿qué puedo hacer para luchar contra el machismo? Pues, por un lado, en tu vida personal, en la relación con tu pareja, en la implicación con las tareas domésticas y el cuidado de tus hijos, nietos, a ese nivel. Si estás trabajando, pues en tu empresa, en reivindicar que haya un plan de igualdad, por ejemplo, ¿verdad? O cuando hay algún tipo de protesta en contra de la violencia machista, hacerte partícipe de ella y participar, ¿no? Entonces, yo diría, tú preguntas, ¿qué puede hacer un hombre para luchar contra el machismo? Esa es la pregunta. Pues desde su mirarse a sí mismo y pensar que probablemente él está reproduciendo el machismo, probablemente. Y estar atento a eso y mirarse. Porque recién que acabamos de salir de la piscina del machista y estamos todavía todo el mundo lleno de salpicado ese agua, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer una mirada interior y mirar cómo reproducimos ese machismo e intentar transformarlo. Eso en cuanto al hombre. Pero yo te preguntaba en cuanto a la feminista, ¿qué herramientas tiene para luchar contra el machismo? Pues los movimientos feministas, que hay mujeres, pero también hay hombres, pues se organizan colectivamente para plantear sus reivindicaciones. Por ejemplo, hace un año hubo una gran concentración en Madrid, el 7 de noviembre, en contra de la violencia machista, y fue masiva, vinieron personas de toda España, y se pedía un avance en la ley de protección contra la violencia machista. Y que incluir nuevos casos y pedir que se acaben los recortes y que se invierte lo que se necesita, etc. Entonces, una fórmula que utilizan es participar activamente con movimientos políticos, con asociaciones, para pedir cambios en la legislación, pedir la introducción de medidas que propicien la igualdad. Ese sería un ámbito, el ámbito asociativo, ¿no? Por ejemplo, si trabajas, pero luego, no sé, también desde la academia, por ejemplo, en la universidad hay un sector feminista, que es un grupo de investigadoras e investigadores, entonces trabaja como desde la investigación, desde la generación de teorías, se puede hacer en perspectiva de género, ¿no? Digamos que salpica a todos los ámbitos, ¿no? He dicho lo doméstico, lo relacional, he dicho que es importante, sobre todo los hombres, mirar nosotros mismos, también las mujeres, porque todos venimos, el machismo lo reproducimos tanto hombres como mujeres. Lo doméstico, lo relacional, la crianza, mirando a nosotros mismos, si estamos en un lugar de trabajo, mirar porque se respete todos los derechos, a nivel asociativo participar en los movimientos que haya de denuncia, para apoyarlas, etcétera. Y luego también, pues, no se podría decir que cuando estamos entre grupos de amigos y tal, yo qué sé, a lo mejor una buena práctica sería pues no reír los chistes que son descaradamente machistas, o las burlas o ridiculización de la situación de las mujeres, etcétera. Yo creo que también puede ser una pequeña acción. Ahora bien, hay, reitero, un Ministerio de Igualdad asociado al de Sanidad, bueno, en fin. Pero de todas maneras, ellos legalizan. Entonces hay una igualdad legal. Pero tiene que haber una gran diferencia, pienso yo, o a lo mejor no, entre lo que se llamaría la igualdad real. ¿Qué diferencias hay, si existen, entre esa igualdad legal y la real? Bien, según la Constitución española, la igualdad es un principio. O sea que nuestra Constitución habla de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces eso es una igualdad legal, una igualdad de derecho. Pero ¿qué ocurre? De hecho, no se produce. Entonces, la igualdad legal es la que regula esa situación, y la real es lo que sucede. Por eso,
por este motivo se hizo una ley de igualdad efectiva en el 2007. Ley de igualdad efectiva, o sea, que efectivamente se produzca la igualdad, que no solamente esté en el artículo 14 de la Constitución española, sino que se ejecute. Entonces hay que impulsar la igualdad. Entonces se hace una ley de igualdad efectiva. Entonces ningún país tiene contemplado la desigualdad por ley. Eso ya no, habrá algunos, ¿no? Pero lo que ocurre en la práctica, eso no se está dando. Por tanto, hay que seguir regulando para conseguirlo. Ahora bien, pregunta que quizás sea de perogrullo, pero la tengo que hacer. Al fin y al cabo, entonces, ¿es lo mismo feminismo que machismo? No, no es lo mismo. No puede serlo. No puede serlo. Como he dicho, feminismo es la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. Y entiendo que tú y yo podríamos ser perfectamente feministas o profeministas. Y el machismo es la ideología que considera que el hombre es superior a la mujer. Es diferente. Si hubiera alguna mujer que se pensara que las mujeres son superiores a los hombres y quisiera fundar una asociación, sería una asociación hembrista, por decirlo así, no feminista. ¿Por qué es tan importante, entonces, y es otra pregunta perogrullesca, el pensar que esos derechos de la mujer son derechos humanos? Bueno, porque la humanidad la conforman hombres y mujeres y ocurre que la mitad de la humanidad no disfruta de los mismos derechos que la otra. Ocurre que la humanidad son hombres y mujeres y históricamente hemos visto que la mitad de ella no ha disfrutado de los mismos derechos que la otra mitad. Ahora, hombres y mujeres, Paco, debemos entonces ser idénticos para acceder a la igualdad. Yo, tal como entiendo tu pregunta, no tiene nada que ver con ser idéntico, simplemente con que se respeten los mismos derechos y oportunidades. Yo creo que al final cada persona tiene su propia idiosincrasia, su propia forma de ser, su propia forma de expresarse. Y no se trata de hacer personas, digamos, idénticas. Simplemente, sí, es muy sencillo que se pague lo mismo a mujeres y hombres. Es muy sencillo. Que las mujeres tengan la misma oportunidad para ser directoras que los hombres. Que las mujeres no las asesinen. Que las mujeres no tengan más riesgo de caer en la pobreza que los hombres. Etcétera. Es muy sencillo. Simplemente que disfruten los mismos derechos que los hombres. Paco, este programa es totalmente apolítico. Te lo digo por casi la última pregunta que te voy a hacer entonces por el día de hoy, porque algún otro día seguiremos hablando de tan importante tema. ¿Pero a vos te parece que el machismo es producto del capitalismo? Opino que el capitalismo se ha beneficiado del machismo y le ha venido muy bien que hubiera un montón de mujeres que no cobraran por hacer un montón de trabajo que en una sociedad capitalista se podría contratar a una mujer o a un hombre que los haga. Entonces puedo decir que el sistema capitalista pues le ha venido bien el que una parte de la población se ocupe de un trabajo, de cuidar a los ancianos, de cuidar a los niños, de hacer las comidas, de todo eso y no cobre por ello. Y le ha servido. Es lo que podría aportar, que históricamente le ha servido, pero ahora mismo nos estamos dando cuenta que se está desperdiciando mucho capital humano con las mujeres que no acceden al mercado laboral. Y entonces el mismo sistema capitalista se está dando cuenta de que es muy importante esas mujeres súper valiosas incorporarlas, ¿verdad? Y bueno, vivimos en un sistema capitalista y ahí nos vamos desenvolviendo. En un momento dado les sirvió cómo estaba el sistema y ahora pues creo que también se tratará de adaptar para que las mujeres también se aproveche su valía, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre me cito lo mismo, ¿no? Es una pena que yo tengo amigas de mi generación, brillantes, abogadas, economistas, varias, y varias de ellas son amas de casa. Y te dicen que ellas lo han elegido, pero yo veo un desperdicio para la sociedad, mujeres tan brillantes que no se han desarrollado profesionalmente y que no han dado a la sociedad todo lo que tenían. Pero por algún motivo, al final, a las 6 elecciones, pues se quedaron en casa con las criaturas, ¿no? Y yo creo que es pues eso, una pérdida de riqueza para la sociedad que ellas no pueden aportar también al sistema productivo.
Muy bien. Última pregunta entonces, para despejarme una duda que he tenido toda la vida. He sido o he tratado de ser toda mi vida un caballero con las mujeres. ¿Eso me ha convertido en feminista? Yo creo que si entendemos caballero por amable, creo que hay que ser caballero con todo el mundo. Si yo le cedo el paso a una mujer en la puerta, ¿por qué no se le va a ceder a un hombre? Yo creo que si entendemos caballero como amable, es bueno ser caballero. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido a visitarnos. Espero que sea la primera, pero no la última vez que vengas a estar con nosotros. Y a ustedes decirles, para terminar el programa de hoy entonces, que en nuestro concepto, simplemente una frase: no puede haber amistad si no existe igualdad. Hasta la semana que viene.